Hola a todos mis estudiantes. El día de hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos sobre arquitectura de software. Empezaremos viendo qué es la arquitectura de software. Luego analizaremos la importancia de la arquitectura de software. Y veremos el ciclo de desarrollo de la arquitectura. Analizaremos qué son requerimientos, diseño, documentación y evaluación. Por finalizar, veremos el rol del arquitecto en el mundo de hoy. Así que empecemos. Bien, ¿qué es la arquitectura de software? Antes de empezar a hablar sobre este tema, es conveniente definir el concepto, ya que hoy en día el término de arquitectura se usa para referirse a varios aspectos relacionados con las tecnologías de información. La arquitectura de software se refiere a las estructuras de un sistema, compuestas de elementos con propiedades visibles de forma externa y relaciones que existen entre ellos. El término elementos es vago, pero lo hacemos a propósito, pues puede referirse a distintas entidades relacionadas con el sistema. Los elementos pueden ser entidades que existen en tiempo de ejecución, lo que llamamos objetos o hilos. También podemos decir que son entidades lógicas que existen en tiempo de desarrollo. Por ejemplo, las clases y los componentes. Y también hablamos de entidades físicas. Aquí nos podemos referir, por ejemplo, a nodos, directorios. Por otro lado, las relaciones entre los elementos dependen de propiedades visibles o públicas de los elementos, quedando ocultos los detalles de la implementación. Finalmente, cada conjunto de elementos relacionados de un tipo particular corresponde a una estructura distinta. De ahí que la arquitectura de software está compuesta por distintas estructuras. Bien, pero hagamos una pausa un momento y explicamos más claramente este concepto. Todo lo que acabamos de comentar es puramente teórico, así que te voy a explicar con un ejemplo cómo podemos enfrentar este tipo de decisiones. Te decía que un sistema como tal a nivel de arquitectura contiene varias capas, varios elementos. ¿Elementos como cuáles? Entonces podemos decir lo siguiente. Por ejemplo, tenemos unos elementos físicos. Pueden ser, por ejemplo, los servidores, pueden ser los canales de comunicación, pueden ser propiamente las redes que estamos utilizando para nuestra arquitectura. También hablamos de elementos lógicos. Ya estamos hablando entonces de algunas estructuras de información que utilizamos en los lenguajes. Por ejemplo, podemos estar hablando de qué lenguaje de programación vamos a utilizar para el proyecto, qué base de datos vamos a utilizar para el proyecto, qué metodología vamos a emplear para el desarrollo. Estos son elementos lógicos. Entonces, el arquitecto como tal lo que está haciendo es mezclar cada uno de estos conceptos para poder determinar la arquitectura del sistema que necesita. No te preocupes, a continuación veremos algunos detalles adicionales que te ayudarán a comprender cuál es el rol del arquitecto dentro de todo este trabajo. Veamos a continuación la importancia de la arquitectura de software. Ejemplos de atributos de calidad son el desempeño que tiene que ver con el tiempo de respuesta del sistema a las peticiones que se le hacen. La usabilidad, por ejemplo, que tiene que ver con qué tan sencillo le resulta a los usuarios realizar operaciones con el sistema. O bien la modificabilidad, que tiene que ver con qué tan simple resulta introducir cambios en el sistema. Los atributos de calidad son parte de los requerimientos no funcionales de un sistema y son características que deben expresarse de forma cuantitativa. No tiene sentido, por ejemplo, decir que el sistema debe devolver una petición de manera rápida o presentar una página ligera, ya que no es posible evaluar objetivamente si el sistema cumple o no esos requerimientos. Es por esto
que definimos que la arquitectura de software es de especial importancia, ya que la manera en que se estructura un sistema tiene su impacto directo sobre la capacidad de éste para satisfacer lo que se conoce como los atributos de calidad del sistema. La manera en que se estructura un sistema permitirá o impedirá que se satisfagan los atributos de calidad. Por ejemplo, un sistema estructurado de tal manera que una petición deba transitar por muchos componentes antes de que vuelva una respuesta, podría tener un desempeño muy pobre. Por otro lado, un sistema estructurado de tal manera que los componentes estén altamente acoplados entre ellos, limitará severamente la modificabilidad. Curiosamente, la estructuración tiene un impacto mucho menor respecto a los requerimientos funcionales del sistema. Por ejemplo, un sistema difícil de modificar puede satisfacer plenamente los requerimientos funcionales que se le imponen. Además de los atributos de calidad, la arquitectura de software juega un papel fundamental para guiar el desarrollo. Una de las múltiples estructuras que la componen se enfocan a partir del sistema en componentes que serán desarrollados por individuos o grupos de individuos. La identificación de esta estructura de asignación de trabajo es esencial para apoyar las tareas de planeación del proyecto. Finalmente, los diseños arquitectónicos que se crean en una organización pueden ser reutilizados para crear sistemas distintos. Esto permite reducir costos y aumentar la calidad, sobre todo si dichos sistemas han resultado previamente en sistemas exitosos. Bien, hagamos un par aquí un momento. Vamos a hablar sobre los temas que acabamos de ver. Estábamos viendo lo que era usabilidad y también lo que era modificabilidad. Pero en sí, ¿esto qué quiere decir? Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de usabilidad, significa que el arquitecto de soluciones tiene que propender porque el usuario tenga una aplicación que sea interactiva y sea muy amable. Es decir, que el usuario puede interactuar con la aplicación de una manera agradable y sencilla. Ejemplo, tú puedes crear una aplicación para un sistema Windows y resulta que en esta aplicación tú no le das muchas opciones al usuario para que él pueda trabajar. No le colocas, por ejemplo, textos con resalto, sino simplemente le colocas que capture información en un formulario de captura de datos. Tampoco le proporcionas pues ayudas al usuario. A veces puedes tener un campo en el cual te está pidiendo la ciudad y resulta que no le das alguna facilidad al usuario para que él pueda seleccionar una ciudad de una lista de selección. Es labor del arquitecto de software tener en cuenta la usabilidad del sistema y de esta manera sugerir al equipo de desarrollo qué cosas se pueden implementar para mejorar la usabilidad por parte del usuario. Adicionalmente, te decía el tema de la modificabilidad, es decir, tienes como arquitecto que definir qué estándares vas a utilizar en este nuevo arquitectura de software que estás realizando. Por ejemplo, si tú estás trabajando con un software el cual necesitas que cumpla unos de requerimientos específicos, pero lo haces de una manera que es tan estricto y tan cerrado que no permites que en corto plazo se le puedan hacer modificaciones. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tú haces un software que resulte que todos los cálculos los hace de manera fija con un porcentaje, por ejemplo, para calcular el IVA. Tú le dices al software, mira, vamos a usar el 20% de IVA y intuyes que los programadores van a trabajar siempre con este porcentaje. Y resulta que en unos pocos meses cambia la legislación, cambian los porcentajes de IVA o se aplican o no se aplican a determinados productos, pero resulta que la modificabilidad del software es supremamente complicada. Y esto hace que los programadores incurran en muchísimo tiempo tratando de localizar aquellas partes del sistema en donde toca hacer la modificación. Entonces, obviamente, una persona que hace un sistema que es demasiado rígido, demasiado estricto,
se le permite muy poca modificabilidad al sistema y a futuro vas a incurrir en sobrecostos debido a que necesitas contratar personal especializado para modificar ese programa que es tan rígido o el sistema de información. Continuemos para que veas más detalles sobre cómo hacemos para levantar requerimientos. Veamos a continuación cuál es el ciclo de desarrollo de la arquitectura. Dentro de un proyecto de desarrollo, e independientemente de la metodología que se utilice, se puede hablar de desarrollo de la arquitectura de software. Este desarrollo, que precede a la construcción del sistema, está dividido en las siguientes etapas. Hablamos de requerimientos, diseño, documentación y evaluación. Cabe señalar que las actividades relacionadas con el desarrollo de la arquitectura de software generalmente forman parte de las actividades definidas dentro de las metodologías de desarrollo. A continuación vamos a describir cada una de estas etapas. Empecemos con requerimientos. Los requerimientos son la etapa que enfoca en la captura, documentación y priorización de requerimientos que influenciarán la arquitectura. Como mencioné anteriormente, los atributos de calidad juegan un papel preponderante dentro de estos requerimientos, así que esta etapa hace énfasis en ellos. Otros requerimientos, sin embargo, son también relevantes para la arquitectura. Estos son los requerimientos funcionales primarios y las restricciones. Veamos a continuación el diseño. La etapa de diseño es la etapa central en relación con la arquitectura y probablemente la más compleja. Durante esta etapa se definen las estructuras que componen la arquitectura. La creación de estas estructuras se hace en base a patrones de diseño, tácticas de diseño y elecciones tecnológicas. El diseño que se realiza debe buscar ante todo satisfacer los requerimientos que influencian a la arquitectura y no simplemente incorporar diversas tecnologías porque estén de moda. Veamos a continuación la documentación. Una vez creado el diseño de la arquitectura, es necesario poder comunicarlo a otros involucrados dentro del desarrollo. La comunicación exitosa del diseño muchas veces depende de que dicho diseño sea documentado de forma apropiada. La documentación de una arquitectura involucra la representación de varias de sus estructuras, que son representadas a través de distintas vistas. Una vista, generalmente, contiene un diagrama, además de información adicional que apoya en la comprensión de dicho diagrama. Veamos a continuación la evaluación. Dado que la arquitectura de software juega un papel crítico en el desarrollo, es conveniente evaluar el diseño una vez este ha sido documentado con el fin de identificar posibles problemas y riesgos. La ventaja de evaluar el diseño es que en una actividad que se puede realizar de manera temprana, aún antes de codificar, y que el costo de corrección de los defectos identificados a través de la evaluación es mucho menor al costo que tendría el corregir estos defectos una vez que el sistema ha sido construido. Bien, hagamos un alto nuevamente y te voy a explicar con ejemplos cómo funcionan los requerimientos. Básicamente, los requerimientos es cuando a ti como arquitecto de software te piden, por ejemplo, diseñar un sistema de información que le permita garantizar una forma de pago segura a uno de tus clientes a través de una página web. Entonces, como arquitecto de software, ¿tú qué tendrías que hacer? Obviamente, levantar el requerimiento. No solamente se trata de hacer entrevistas a los usuarios y buscar la información, sino saber exactamente qué necesitas para implementar este tipo de sistema en la empresa o el cliente para el cual estás trabajando. Ejemplo,
Si tú vas a crear una página web para hacer transacciones comerciales seguras y que la persona pueda hacer un pago electrónico, pues tendrás que tener en cuenta qué equipos necesitas, qué redes necesitas, que si necesitas contratar una página web o hacer un desarrollo en la empresa para que creen esta página web. ¿Qué consideraciones de seguridad debes tener para el momento de realizar un pago? ¿Cómo garantizas que las transacciones financieras sean de bien para el cliente y para tu empresa? Adicionalmente, ¿cómo garantizar que los productos lleguen a donde tienen que llegar cuando un cliente haga su pedido electrónico? Entonces observa que estos requerimientos no es solamente analizar qué es lo que quiere el usuario, sino analizar el contexto general de los requerimientos para toda la arquitectura del sistema. Luego afrontaremos el tema del diseño. Entonces te explicaba que el diseño es ya la lógica que tú tienes que aplicar como arquitecto de software para ver qué requerimientos necesita tu sistema de información. Por ejemplo, tú dices, voy a hacer una página web, entonces necesito tener algunos servidores que sean servidores web y bajo qué sistema operativo voy a trabajar. Voy a trabajar, por ejemplo, servidores Apache con sistemas operativos Linux, pero ¿qué versión es la más recomendable? ¿Será que uso un Linux CentOS, un Linux Ubuntu? ¿Qué versión de Linux quieres usar? ¿O qué base de datos puedes usar? ¿Te conviene usar alguna base de datos como Oracle o prefieres algo económico como Postgres o MySQL? Entonces todo este tipo hace parte del diseño. Cuando tú diseñas, defines cómo va a trabajar tu sistema para cumplir todos esos requerimientos que has previamente establecido. Luego viene la parte de documentación. Documentación no es tanto hacer manuales de usuario, sino hacer documentación sobre el proyecto. En este caso, por ejemplo, se deben documentar todos los requerimientos y todas las etapas de diseño que usaste para determinar la viabilidad de tu sistema de información. De esta manera, esta documentación representa el contenido de lo que se pensó crear para este sistema de información y por ende permitirá tomar decisiones sobre cuál es la mejor manera de llevar a cabo este proyecto. Por último, hacemos la evaluación. La evaluación es tener en cuenta todos estos requerimientos, todo el diseño que se hizo y la documentación y validar si cumplen las expectativas de nuestro cliente. De esta manera lograrás aplicar la arquitectura a todo este proceso que acabamos de ver. Por último, veamos el rol del arquitecto de software. Las actividades descritas anteriormente requieren de habilidades particulares que son la responsabilidad del arquitecto de software. El arquitecto es un líder técnico que debe conocer los principios relacionados con la arquitectura de software, tener un amplio conocimiento respecto a la tecnología y tener excelentes habilidades de comunicación escrita y oral. Desafortunadamente, en la actualidad pocos arquitectos de software que laboran en las industrias han recibido una formación teórica respecto al tema. Esto se debe a que no es sino hasta épocas recientes que se han establecido de manera formal los conceptos relacionados con la arquitectura de software y que actualmente pocas instituciones ofrecen cursos enfocados en el tema. El desconocimiento de los principios relativos a la arquitectura de software frecuentemente impacta de manera negativa a los proyectos de desarrollo. Bien, y con esto hemos finalizado la clase del día de hoy.